Bueno, ¿para qué nos sirve la ley entonces? Si no la podemos cumplir. Si ni siquiera podemos cumplir a veces 4 mandamientos. ¿Para qué nos sirve? Bueno, vamos a estudiar la escritura. Vaya al libro de Gálatas, a la epístola de los Gálatas, capítulo 3, versículo 19. Me dice un amén cuando lo tenga. Gálatas 3:19. Mire, comienza así el texto. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Porque repetimos, hermanos, si por ella no llegamos al cielo, si no alcanzamos la gloria, si es muy difícil de cumplir, entonces ¿para qué nos sirve? Bueno, pues aquí nos lo está diciendo Pablo. Y dice así, sigamos leyendo, dice, fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Bueno, hasta ahí. Primeramente, queridos hermanos, sepamos que la ley fue dada a causa de las transgresiones. ¿A causa de qué, hermanos? De las transgresiones. Digámoslo en otras palabras, ese conjunto de normas fue establecido para frenar la maldad del ser humano. Para eso fue añadida la ley, o para eso fue dada la ley, para frenar las maldades del ser humano. Oiga, porque si al ser humano no se le pone límites, ¿cierto o no que comete puras fechorías? Usted no me contesta, a lo mejor usted no quiere la ley. ¿Cierto o no que comete puros disparates y no se le ponen reglas, hermanos? Claro, de hecho dice la escritura que no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Fíjese, Dios sabía que si no ponía en la ley, no adulterarás, el hombre iba a ir detrás de 50 mujeres. Dios lo sabía, por eso ahí está el mandamiento, ahí está la ley, ahí está la regla, ahí está el código, no adulterarás. De hecho, dice Génesis 8, no lo busque, que la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Mire, la intención del corazón del hombre es mala desde que es joven. Hermanos, y si esa es su inclinación, pues ¿qué necesita el ser humano? Normas. Necesita leyes, necesita que lo frenen. ¿Cierto o no que los hijos en la casa, hermanos, necesitan reglas? Claro que sí, necesitan saber horarios, quehaceres, disciplinas, etcétera. De lo contrario, harían lo que se les pegue la gana, ¿sí o no? Claro que sí. De hecho, hay muchos que aún con reglas hacen lo que quieren. Y aún con reglas. Bueno, pues lo mismo pasa con el ser humano. A causa de nuestra maldad, el Señor tuvo que poner reglas o tuvo que poner leyes. Sin embargo, la ley no solo fue dada para frenar la maldad, también fue dada para que el ser humano reconociera sus transgresiones. Mire, vamos a Romanos 3:20 para que se dé cuenta. Miren lo que dice Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Oiga esto, porque por medio de la ley es el conocimiento ¿de qué? Mire, para eso también sirve la ley, para conocer el pecado. Ahora vaya a Romanos 7:7. Mire, dice, ¿qué diremos? Pues, ¿la ley es pecado? En ninguna manera. Dice Pablo, pero yo conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocía la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Hermanos, un ladrón sabrá que es ladrón porque la ley dice, no hurtarás. ¿Cierto o no?
Claro, un mentiroso sabrá que es mentiroso porque la ley dice: no levantarás falso testimonio. Por eso sabrá que es pecador, porque la ley lo dice, no solamente para frenar el pecado, sino para que el ser humano se dé cuenta de que está pecando. La ley nos muestra lo que es bueno y lo que es malo. Y tristemente aún así, la mayoría de veces hacemos lo malo dándole gusto a la carne. Qué tremendo, hermanos. La palabra de Dios nos hace saber que somos pecadores. ¿Cierto o no? La ley de Dios nos hace saber que somos pecadores. No nada más nos frena de no hacer ciertas cosas, nos hace saber que somos pecadores, que somos soberbios, ¿perdón? Orgullosos, vanagloriosos, arrogantes, mentirosos, otros defraudadores, pleitistas, inmorales, lujuriosos. Sigue aquí, ¿verdad? ¿Qué más nos hace saber, hermanos? Tranzas, maravillosos. No, qué ley busca Arlencita. Vanidosos, adúlteros, fornicarios, hechiceros, malvados, crueles, borrachos, celosos, impuros, maledicientes, divisores en la iglesia. O sea, dése cuenta que no nada más nos frena, nos hace ver que así somos. Por eso, muchas ocasiones nos incomoda, hermanos, venir a la iglesia. Sí, porque somos confrontados, ¿cierto o no? Porque somos confrontados. Pero, hermano, pero así es la palabra. Muchas veces la palabra es dulce como la miel, y la miel que destila del panal, dice su palabra de Dios. Pero otras muchas es como martillo que quebranta la roca. Así dice la Biblia. Entonces, a muchos no les gusta venir a la iglesia porque se sienten confrontados y dicen: el pastor lo está diciendo por mí. Pues claro, ¿por quién más? Entonces, hermano, por eso la mayoría de personas busca iglesias donde no los hagan sentir mal, donde no se hable de mandamientos y donde no se hable de leyes, donde no se hable de santidad, ni de pecado, ni de transgresiones, donde solo se hable de amor, de éxito, de metas cumplidas y de este es el año de tu vida. ¿Sí conoce así, hermanos? ¿Verdad? Hermanos, la gente puede estar viviendo en pecado, pero como no se lo hacen ver mencionando la ley de Dios, se siente bien y creen que eso es el cristianismo, una vida de éxito y de abundantes bendiciones. Y es parte, pero no es todo. Aunque duela a nuestra carne, es necesario para nuestra alma. Porque alguien dijo: qué bueno que nos los digan aquí y no en el infierno, ¿verdad? Demasiado tarde. Entonces, hermanos, es necesario, aunque duela nuestra carne, es necesario. Dígale al que está a un lado: aunque me duela, lo necesito. Es necesario reconocer nuestras transgresiones. Ahora dígame: ¿y para qué es necesario, pastor? Le voy a decir: para arrepentirnos, vencerlas y glorificar al Señor con una vida de santidad. Para eso es necesario. Es necesario que se nos diga que somos pecadores. Es necesario que se nos diga que hemos transgredido la palabra de Dios. Es necesario que se nos diga que hemos ofendido al Espíritu Santo. Es necesario que se nos diga: arrepiéntete del pecado que estás haciendo. Es necesario que se nos diga
para que vivamos una vida que agrade al Señor. Y no todo es éxito y bendiciones. ¿Está de acuerdo? Bueno, ok. Nuevamente, regresemos al versículo 19 de Gálatas 3 y démosle lectura, versículo 19 y 20. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Bueno, recuerden lo que vimos hace 8 días, hermanos. Cuando Dios le dijo a Abraham que le daría una descendencia, ¿a quién se refería? ¿A Isaac? ¿A nosotros? ¿A la raza humana? ¿A quién se refería? ¿A quién? Eso, dígalo fuerte, a Cristo. Se refería a Cristo. Entonces, la ley fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera ¿quién? Eso, Cristo. Sigamos el texto. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Hermanos, ¿quién era este mediador? ¿Quién? No. Era Moisés, hermanos. Alguien dijo por ahí Moisés. Este mediador no era Jesucristo. Lea bien lo que dice. Entonces, ¿para qué dice? Y fue ordenada por medio de Dios, por medio de ángeles, en mano, se la dieron a alguien, de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Hermanos, este mediador era Moisés. Moisés era el que llevaba la ley al pueblo. No fue directamente Dios al pueblo. Dios se la dio a los ángeles para que se le entregaran a Moisés. Démonos cuenta de algo. Hay un interactuar escalonado. Dios, los ángeles, Moisés y el pueblo. ¿Sí? Dios, ¿quién sigue? Después, y después, el pueblo. Mire, se lo voy a mostrar. Vaya a Éxodo 20:19. Y dijeron a Moisés, o sea, el pueblo le dijo a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. ¿Se da cuenta que ahí está el mediador? Ok, y la ley fue dada ¿a quién? A Moisés, que es el mediador, porque el pueblo le decía: no, habla tú con nosotros, y lo que queramos decirle a Dios te lo decimos a ti, y tú nos haces el favorcito de ir a decírselo. Hermanos, estos hombres no iban directamente con Dios. Algo así como lo que pasa muchas veces en la iglesia. ¿Lo puedo decir? Hay hermanitos que creen que el pastor es Moisés. Pastor, le sigo encargando que ore por mí. Le sigo encargando que le pregunte a Dios si me va a echar la mano o no. Pastor, usted que está más cerca de Dios, me lo han dicho. Pastor, usted pregúntele por favor, porque a mí no me quiere contestar. Mejor a través de usted. Hermano, por supuesto que yo puedo orar por usted. ¿Cuántos dicen amén? Sí, claro que sí. También la hermana Brice puede orar por usted. ¿Cuántos dicen amén? La hermana Sagi, el hermano Richard, podemos orar por usted. Pero no es que nosotros tengamos un acceso privilegiado con Dios. ¿O alguien cree eso? ¿Verdad que no? Hermano, yo tengo el mismo acceso que usted tiene. En Cristo se acabaron los intermediarios. En Cristo ya no hay escalones. En Cristo ya no hay Moiséses, ya no hay ángeles, ya no hay Abrahams. Ahora es Dios y tú, Dios y yo, y todo aquel que lo invoque. Amén. A través del sacrificio de Cristo,
Dice la escritura que el velo se rasgó, que el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, y ahora podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia, pero no por nuestros méritos, sino por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Así es que, hermano, usted puede entrar confiadamente ante el trono de la gracia. ¿Cuántos dicen amén? A lo mejor tenga que entrar hoy, pero a pedir perdón. Y puede entrar. Puede entrar a pedirle al Señor algo, porque ese es el deseo del Señor, que le pidamos también. Puede entrar para coronar al Rey. Puede entrar para darle las gracias. Puede entrar para pedir protección. Puede entrar para todo lo que usted guste, de acuerdo a la voluntad del Señor. Entonces, regresemos al tema de la ley. Sepamos que esta no vino para decirnos que somos pecadores. De cierta manera, nos muestra nuestros pecados. De cierta manera, nos refrena de los pecados. Y también pudiéramos decirlo, que nos dice de alguna manera que somos pecadores. Cuando comparamos nuestra vida con la ley, hermanos, nos damos cuenta de que no tenemos ninguna esperanza. Oiga, porque si mentir es transgresión, en alguna ocasión hemos mentido, ¿cierto o no? Bueno, pues ya estamos descalificados. Si codiciar es transgresión, en alguna ocasión hemos codiciado, ¿cierto o no? ¿Y qué es codiciado? Desear algo que no tenemos. Desearlo con un afán, ya con un afán de obtenerlo. Entonces, hermanos, ya estamos descalificados, ya es transgresión. Si gritarle a los padres es transgresión, pues creo que alguna vez lo hemos hecho, ¿cierto o no? Hermanos, muchos piensan que son buenas personas porque nunca han matado, porque nunca han secuestrado o porque nunca han violado. Sin embargo, delante de la vara de medir de Dios, que es la ley, aún con pecadillos muy pequeños, igual somos unos viles pecadores. O sea, estamos en la misma categoría de un narcotraficante con uno que dice una mentirilla blanca. ¿Qué le parece? Asombroso. De un violador con uno que le grita a su mamá porque no le gustó la comida. Estamos en la misma categoría. Nuestra sentencia sería igual que la de un narcotraficante, que la de un violador o que la de un homicida, culpable. ¿Y destino final qué sería? El infierno. Nadie puede ser inocente delante de la ley. ¿Cierto o no, hermanos? Por muy pequeño que sea el pecado, es pecado. Y está en la misma categoría que cualquier pecado. Nadie. ¿Cuántos? Nadie puede ser inocente delante de la ley. No obstante, Pablo les escribió a los Gálatas que la ley fue añadida hasta que vino alguien. ¿Quién es ese alguien? Dígale al que está a un lado, despiértate, hermano. ¿O quiere que ya pongamos el aire? ¿Está bien? Bueno, escribió Pablo a los Gálatas, la ley fue añadida hasta que vino ¿quién? ¿Qué onda con ustedes, hermanos? Dice el hermano, denos una oportunidad. La ley fue añadida hasta que vino alguien. ¿Quién es ese alguien? ¿Sí? ¿Seguros? ¿No? Alguien dijo que no. No, sí, no tenga miedo. Jesucristo, porque lo estamos leyendo, hermanos. Fue el primer texto que leímos. La ley fue añadida hasta que vino Jesucristo. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Jesús para que allí se terminara la ley? ¿Qué fue lo que hizo? La cumplió el sacrificio. Jonah, no le oí.
sacrificio. ¿Alguien más por acá? ¿Por acá? ¿Por acá? ¿O por allá? Bueno, vamos a ver lo que hizo. ¿Le parece bien? Porque dice el apóstol Pablo a los Gálatas: la ley fue añadida, fue dada, pero hasta que vino Cristo. ¿Qué hizo Cristo para que ahí se acabara? Bueno, vamos a ver. Vaya a Colosenses 2:14. Mire lo que hizo Jesús. Dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Hermanos, Jesús no vino a quitar la ley. Lo que vino a hacer fue a cancelar, ¿a qué? A cancelar la sentencia que ya teníamos. Eso vino a hacer en la cruz del Calvario. Con uno de los clavos de su sacrificio, clavó el acta donde decía Rafael Rubalcaba sentenciado, donde decía Fernando Munguía sentenciado, donde decía Isela Romero sentenciada, sí, donde decía Chino sentenciado, y ellos entonces, ¿qué vino a hacer Jesús? Fue a cancelar eso. ¿Y cómo lo canceló? Bueno, pues ni más ni menos que con su preciosísima sangre. Él cambió el dictamen de sentenciado a justificado. Uy, hermano, eso es hermoso, ¿cierto o no? ¿Alguien ha creído en Jesucristo? ¿Alguien ha creído que Él es su Señor y su Salvador? Bueno, antes de haber creído, usted tenía un acta de decretos que la sentencia era el infierno eterno. Hasta que vino Jesucristo y esa acta suya la clavó en la cruz, borrando el sentenciado al infierno a justificado para la gloria eterna. Todos los cargos que teníamos por pecadores, por mentirosos, por borrachos, por infieles, por homicidas, por orgullosos, por ladrones, por fornicarios, dice la palabra del Señor, todos, ¿cuántos? Todos fueron anulados. Pregunta: ¿y por qué fueron anulados? Porque un día creímos que Jesús era el Hijo de Dios, dueño y Señor de nuestras vidas, y ahora por esa convicción en nuestro corazón vamos a ir a la gloria. Oiga, pero no porque fuéramos inocentes ante la ley, sino que Cristo, ¿quién? Cristo fue el inocente tomando nuestro lugar, dándonos el de Él. Pero sí hubo una sentencia. ¿Y quién la cumplió? Jesús. Jesús vino a mostrar que solo Él era la esperanza del ser humano. Solamente Jesucristo. ¿Alguien ha confiado en Jesucristo como su Señor y su Salvador? Ok, hermanos, entonces podemos tener esa confianza que lo que hicimos en otro momento, que los pecados que tenemos fueron anulados, porque esos pecados decían que teníamos que ir al infierno. ¿Y quién los pagó? Jesucristo. Y gracias a su sacrificio, usted y yo fuimos justificados, fuimos perdonados, fuimos salvados. ¿No está alegre, hermanos? Démosle un aplauso a ese gran Salvador Jesucristo. ¿Cierto o no que solamente Jesucristo es la esperanza para el ser humano? ¿O cumplir la ley es la esperanza para el ser humano? ¿Portarse bien? No se puede hacer todo, hermano. De hecho, a lo mejor muchos ayer pecamos, hoy en la mañana antes de venir. Como decía aquel canto de Marcos Vidal, que cuando iba aquel hombre a la iglesia, ¿a dónde? A la iglesia, se iba peleando con la esposa. Cuando estaba en la iglesia, se peleaba con los hijos. Y cuando salía de la iglesia, se peleaba con el ujier. Fíjese. Pero Jesucristo perdonó todos nuestros pecados, llevándolos Él en la cruz del Calvario. Amén. Vaya nuevamente a Gálatas 3, versículo 21. Dice Pablo: ¿luego la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada
pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Hermanos, lo que Pablo está diciendo es que la promesa y la ley son dos cosas muy diferentes. Son dos cosas muy diferentes. Si la ley nos hubiera podido salvar, entonces Dios hubiera dicho: se salvará todo aquel que cumpla con la ley. ¿Verdad que sí? Pero Pablo dice: nadie puede hacer eso. La ley solo vino a poner límites y nos enseñó lo malo que somos, pero nunca ha cambiado a ninguna persona. Nunca le ha arrancado el pecado del corazón a nadie. Pero cuando llegamos a Cristo, Él sí nos cambió el corazón, ¿verdad? Y de un momento a otro dejamos de hacer lo malo. ¿Qué fue lo que pasó? Que Cristo nos hizo nuevas criaturas, hermanos. Él nos hizo nuevas criaturas porque, hermano, yo sé de muchas personas que el vicio del alcohol nunca se lo ha podido quitar Alcohólicos Anónimos, ni consejos, ni siquiera las enfermedades. Pero cuando llegaron a Jesucristo, en el momento de decir: reconozco que Él es el dueño y Señor de mi vida, jamás volvieron a tener el vicio. Jamás volvieron a tener el pecado. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo arrancó del corazón, haciéndonos nuevas criaturas. Ahora escuche, cuando el pecado toca la puerta de nuestro corazón, nos abstenemos de pecar. Nos abstenemos de pecar, pero no por temor a la ley, sino por amor a aquel que dio su vida en rescate por la nuestra. ¿Se da cuenta cómo es diferente? Ay, no. No peco porque voy a contristar al Espíritu Santo. No peco porque Dios se va a poner triste. No peco porque, no, mejor no lo hago. En vez de decir: no peco porque me va a ir mal. No peco porque quién sabe qué pase. No, hermanos, no pecamos, nos abstenemos de pecar, no porque le tengamos temor a la ley, sino por amor a nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que ¿qué? A todo aquel que cree. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Hermanos, hay muchas personas alrededor del mundo intentando llegar a Dios por su buena conducta. ¿Alguien los conoce? O por hacer mandas, o por hacer votos, o por hacer mil cosas. Intentan llegar al cielo, hermanos, pero nadie puede dar la talla. Aquí lo está diciendo. Nadie puede llegar al cielo por sus buenas obras o sus conductas. Hermanos, solamente una persona fue buena, perfecta y justa. ¿Quién es? Cristo Jesús. Y solamente en Él podemos encontrar salvación. Solamente en Él. Regresemos a Gálatas 3:22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Hermanos, ¿qué significa esto? Que la Escritura mostró que todo el problema del hombre es el pecado. Judíos y no judíos están bajo pecado. Y que cuando una persona se arrepiente de sus pecados y pone su fe en Jesús como su única esperanza, no solamente es salva, sino que también recibe las bendiciones que Dios prometió a Abraham. Eso está diciendo. Por ejemplo, el Señor le dijo a Abraham: Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cuántas, hermanos? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esas promesas de Abraham también son para los que estamos ¿en quién? En Cristo. Entonces quiere decir que si yo estoy en Cristo, y dice Gálatas 3:22, más la Escritura lo encerró
todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Si yo estoy en Cristo y el Señor le dio la promesa a Abraham, también es para mí. Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, hermanos, yo estoy contento porque mi familia es bendita. Mi hijo es bendito, mi esposa es bendita, yo soy bendito, mi familia es bendita, porque la promesa de Dios también fue para mí, porque estoy ¿en quién? ¿Alguien de aquí cree que su familia es bendita, hermanos? ¿Alguien de aquí cree que sus hijos no se perderán, sino que serán hijos del Altísimo? Amén. ¿Por qué? Porque hemos creído en la promesa. Bueno, finalmente, veamos lo que dice Romanos 5:20. Dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Hermanos, mire, nuevamente dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, ¿sí? Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Esto no significa que la ley fue dada para que nos volviéramos más malos o más pecadores. No, hermanos, fue dada para mostrarnos lo pecadores que ya somos. Pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, dice la palabra del Señor. Esto quiere decir que no hay pecado que la gracia de Cristo no pueda perdonar y no pueda limpiar. Oiga, pastor, pero la verdad yo cometí muchos pecados. Pastor, pero yo fui esto y tengo la conciencia que no me deja. Pastor, pero yo fui aquello, yo fui lo otro. Nadie sabe lo que hice. Tengo un secreto escondido, pastor. ¿Sabe qué? La gracia es mayor que cualquier pecado. Ella nos limpia de todo pecado y solo Cristo es nuestra única esperanza. Así es que si usted tiene un pecado, que no lo deja. Si usted cometió algo muy grave, es tiempo de que vaya con el Señor, y dice que le confesemos nuestros pecados y que Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pastor, ¿usted cree que Cristo pueda perdonar un aborto? ¿Que Cristo pueda perdonar un homicidio? ¿Que Cristo pueda perdonar una violación? ¿Que Cristo pueda perdonar esto? ¿Que pueda perdonar? ¿Usted qué cree? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y no hay pecado tan feo que la sangre y la gracia de nuestro Señor Jesucristo no pueda perdonar. Él es todo. Así es que dice la Escritura que todos los hombres, ¿cuántos, hermanos? Todos los hombres somos pecadores. Y el pecado, por más pequeño que sea, al más grande, está en la misma categoría, es pecado. Y todos los hombres somos pecadores, y por tanto estamos destituidos ¿de dónde? De la gloria de Dios. Las buenas conductas no pueden salvarnos, hermanos. Si tú le dices a Dios que te arrepientes de todos tus pecados y le dices a Cristo que sea el dueño de tu vida, no importa lo malo que te hayas portado en el pasado, la vida que hayas tenido, no importa. Hoy hay un regalo para todo aquel que cree en Jesucristo. ¿Y cuál es el regalo? El perdón de nuestros pecados. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en su lugar. Ahí en su lugar, cierre sus ojos. Padre Santo, muchísimas gracias, bendito Dios. Gracias, Padre Santo, por recordarnos
el propósito principal de la ley, Señor. Y recordarnos que como culpables, nuestra única esperanza solamente está en la persona de Jesucristo. Muchas gracias, Jesucristo, por habernos llevado hacia el Padre, porque si fuera de nosotros jamás hubiéramos volteado nuestra mirada al cielo. Pero tú nos llevaste porque tú dijiste: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Gracias, Jesucristo, por tu gracia asombrosa, por tu gracia soberana, por tu gracia inigualable. Te celebramos, Señor, como dijo el salmista, desde la eternidad hasta la eternidad. Ahora, querido hermano, cierre sus ojos. Si usted tiene un pecado que quizá no lo deja en paz, quizá desde niño es el pecado, en la adolescencia, en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad, o quizá el mes pasado, el mes antepasado, el año pasado, quizás sea algo muy feo que no lo deje en paz, que la conciencia siempre lo está señalando. Este es el momento para decirle al Señor: te confieso mi pecado, Señor. Te confieso, Señor, que hice esto, que con amigos cometí lo otro, que con mi pareja hice esto, Señor, que tuve una infidelidad. Te lo confieso, los vicios, Señor. Te confieso mis pecados. Y dice tu palabra que tú eres fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Dice el libro de Isaías: ven y ponte a cuentas. Ven y cuéntame los pecados. Y si los pecados fueren rojos como la grana, rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana y como la nieve. Pero confiesa tus pecados, porque donde abundó el pecado, sobreabundó mi gracia soberana. Así es que toma un minuto y confiésale al Señor tus pecados y pídele que te perdone, que te perdone. Y de ahora en adelante Jesús te dice: ve y no peques más. Ve y no lo vuelvas a cometer. Ve y ya no lo hagas, porque si en este momento te arrepientes, pero hoy en la tarde lo vuelves a cometer, dice la palabra del Señor, ya no hay más sacrificio, sino que una expectación de un lago de fuego. Así que perdónanos, Señor, perdónanos nuestros pecados, perdónanos todo lo que hemos hecho. Gracias te damos, Señor, por tu perdón y por tu gracia soberana. Gracias, Señor, gracias. En el nombre poderoso de Jesús elevamos esta oración a ti. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Si te gustó el video, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Te esperamos en nuestros servicios los días domingo a las 10 a.m. y 12 p.m. Si deseas ofrendar o mandar una donación, los números aparecerán en pantalla. Para más, síguenos en nuestras redes sociales. Te esperamos la próxima.